pero este sí va para arriba. Hoy, día 15 de mayo de 2026, Carla me dio los números ayer y ahora sí los anoté. Es el día 135 de los 265, no, de los 365, yo qué sé eso, del 2026. O sea, tenemos 231 días y ya va a ser 2027. Es decir, todo, casi todo el mismo tiempo de lo que llevamos, más 100 días. Ah, no. Sí, ¿no? O sea, nos queda otro pedazote como este año, más 100 días. Claro, queda muchísimo. Estamos en la semana 5/7 de la semana 32 y nos quedan 32 semanas más 3 días. Los que están empezando proyectos de año de 12 semanas, o sea, les van a quedar 20 después. Y por eso estamos leyendo a Angela Duckworth con su libro Grit, que dice ella que el talento no es la clave, sino es la pasión y la perseverancia. Y vamos a ver cómo encontramos ese grit, esa pasión y perseverancia, cómo la mantenemos en alto. Señora Angela, porque usted tiene mamá, digo, tiene hijo, señora, usted es mamá, este, no hacemos nuestros esfuerzos por la mañana, ¿eh? Ahí vamos, con esa pasión. Como por ejemplo, la definición de disciplina de Schofield, estas palabras pronunciadas por primera vez en su discurso de John Schofield, el director de West Point. Vamos en la página 288, perdón, de la 316, bueno, 289, pero voy a leer una antes para tomar el hilo de lo que estábamos leyendo. Ruth, qué gusto verte por acá. Buenos días. Y estamos leyendo el libro Grit de Angela Duckworth, página 288. Y ahorita se los voy a pasar a quienes no lo tengan para que encuentren la página. Y seguimos. Como por ejemplo la definición de disciplina de Schofield, estas palabras pronunciadas por primera vez en el discurso de John Schofield, el director de West Point por aquel entonces, pronunció ante los cadetes, escuchen esto, en 1879, son el tipo de palabras que se espera de los cadetes memoricen. Dice, el pasaje que deben memorizar empieza diciendo la disciplina que les permite a los soldados de un país libre ser buenos combatientes, la disciplina que les permite a los soldados de un país libre hacer buenos combatientes y hasta sacrificarse, debe ganarse con un trato, no debe ganarse, perdón, aquí ya estoy cambiando todo, no debe ganarse con un trato duro o tiránico. Al contrario, semejante trato tenderá a destruir y no a crear un ejército. Por eso tratan muy bien a los soldados de Estados Unidos y en el Reino Unido y en Francia. Schofield añade, y los cadetes también tienen que memorizar esta parte, que las órdenes, según cómo se impartan, pueden inspirar lealtad o semillas de resentimiento. Depende de una sola cosa, el respeto. ¿El respeto de los subordinados por su superior? No, dice Schofield. El gran líder es aquel jefe que respeta a sus subordinados. A Carlsen no le pasó desapercibida la ironía de recitar las inspiradoras palabras de Schofield, aunque tus compañeros de mayor rango te estén gritando y chillando cuando,
Siendo un cadete plebeyo, a los 18 años, en 1971, se las tuvo que aprender de memoria. En aquellos tiempos, las novatadas no solo se toleraban, sino que se fomentaban. Los supervivientes eran los que triunfaban, recordó Kaslen. Lo más difícil no eran los retos físicos, sino la fortaleza mental requerida para aguantar todos los gritos y chillidos. Gruñidos, yo creo. Hace 40 años, 1.170 nuevos cadetes dejaron la academia al inicio del curso, es decir, un 12% del doble de los que abandonaron hace una década. Cuando fui a West Point a estudiar el grid, sin embargo, en el último año se dio menos de un 2% de abandono. Otra explicación para esta tendencia bajista son las novatadas o más bien la falta de las mismas. La práctica de infligir estrés físico y psicológico a los cadetes nuevos se consideró durante mucho tiempo una parte necesaria del endurecimiento de los futuros oficiales. El segundo beneficio que aportaba según este método era señalar a los débiles, con lo que se eliminaba la debilidad en la academia al obligar a quienes no aguantaban las novatadas a dejarlas. ¿Ok? A lo largo de las décadas, la lista de los rituales de novatadas aprobadas se fue reduciendo progresivamente. En 1990 se prohibieron oficialmente del todo. La eliminación de las novatadas podría explicar el descenso de abandonos al inicio de los ejercicios del primer verano a finales del siglo XX. Pero, ¿a qué se debe la caída en picada de la última década? ¿Ha mejorado la selección de los candidatos con más grit? A juzgar por los datos que consulto cada año sobre el grit, no creo en absoluto que sea esta la razón. La puntuación media del grit de los cadetes que ingresan a la academia no ha cambiado desde que West Point empezó a reunirla. Según el general Kasler, lo que ha ocurrido es un cambio deliberado en la cultura de la academia. El método de que solo triunfen los supervivientes es un modelo de desgaste, explicó. Hay otra clase de liderazgo, yo lo llamo un modelo de progreso. El nivel exigido es exactamente el mismo, alto, pero en un caso usas el miedo para obligar a tus subordinados a alcanzarlo y en el otro les inspiras a hacerlo dando el ejemplo. Ay, qué bonito. En el campo de batalla, sí, y este Peter Hegseth, ¿cómo defiende a sus muchachos? Y a las muchachas también. No, sí, sí los defiende. En el campo de batalla, dar un ejemplo significa literalmente ponerte a la cabeza de tus soldados siendo uno más, ejecutando las mismas duras tareas y corriendo los mismos riesgos mortales. En West Point significa tratar a los cadetes con un respeto incondicional y cuando no satisfacen los niveles tremendamente altos exigidos por la academia, averiguar qué tipo de apoyo necesitan para progresar. Por ejemplo, me confió Kalslen, en la prueba de aptitud física no hay, perdón, sí hay. En la prueba de aptitud física sí hay cadetes que tienen problemas para correr las 2 millas y yo soy su líder. Hago un programa de entrenamiento con ellos cerciorándome de que sea sensato. Algunas tardes les digo, bien, salgamos a correr o entrenemos en el gimnasio o hagamos un entrenamiento por intervalos o como el HIIT, ¿no? Y me propongo a la cabeza para marcar el nivel requerido. Muchas veces el cadete, incapaz de hacerlo por sí mismo, encuentra su propio encuentra de pronto la motivación y empieza a mejorar, por lo que se siente más motivado aún para seguir y alcanzar estos objetivos que se sienten más seguros al alcanzarlos, ¿no? Y acaba descubriendo cómo conseguirlo por sí solo.
El ejemplo de Kaslen me trajo a la memoria una historia que Tom Dearlane, ex cadete de West Point, me contó sobre un entrenamiento incluso más duro que el del primer verano en la academia para ser Airborne Ranger. En un momento, o sea, de los del avión, ¿no? Algún momento del entrenamiento se descubrió aferrado a una pared rocosa, una escalada en la que había fallado en otra ocasión, con todos los músculos del cuerpo temblándole incontrolablemente, y decía, no puedo, le gritó al instructor que lo observaba desde la cima. Esperaba que me contestara, bien, déjalo, baja, ya, termina, te a dormir. Eres un perdedor. Pero aquel tipo fuera, por la razón que fuera, repuso, si puedes, sube aquí arriba. Y lo hice. Escalé la pared y me prometí no decirme nunca más, no puedo. Estoy en el proceso. En lo que respecta a los que critican la nueva cultura de progreso de West Point, Kaslen recalca que los niveles académicos, físicos y militares para graduarse en West Point se han vuelto más estrictos con el tiempo. Okay. Está convencido de que la academia salen jefes militares más preparados, fuertes y competentes que nunca. Si alguien pretende evaluar West Point por los gritos y gruñidos que se oyen en la academia, en este caso no hay nada que hacer, porque los jóvenes de hoy no responden a los gritos ni a los gruñidos de antes. Aparte de los niveles objetivos de rendimiento, ¿qué más no ha cambiado en West Point desde los últimos 10 años? Pues no han cambiado las normas de cortesía y de decoro, siguen presentes hasta el punto que durante mi visita me descubrí consultando el reloj de pulsera para asegurarme de que acudía exactamente unos minutos antes a cada cita y, sin pensarlo, me dirigí a cada persona con que me reuní tratándolo de señor, señora, sir, man. Los uniformes grises que los cadetes lucen en las ocasiones formales siguen siendo los mismos, por lo que los cadetes de hoy continúan formando parte de la larga serie gris de los alumnos de West Point, que se remonta a 2 siglos atrás. Y por último, también siguen usando con fluidez la jerga típica de la academia, palabras que probablemente no se han definido nunca, como firsties, los primerizos, que se refiere a los cadetes de cuarto año. Ah, mira, de cuarto año. Spoonie, que se refiere a un aspecto físico impecable. Ok. Wow. ¿Qué tanto puede querer decir? Te entiendo. ¿Cómo? A por ello. De acuerdo. O buen trabajo. Bueno, son frases que no les entiendo, pero esos se dicen entre entre los cadetes. ¿Ok? Kaslen no es tan ingenuo como para creer que 4 años de cultura de progreso en West Point harán que una puntuación en la escala de grit de 2 y 3 suba a 5. Pero a los atletas, a los presidentes de comités estudiantiles y a los estudiantes brillantes que han sido admitidos en West Point, no les falta grit que digamos. Y lo más importante es que Kaslen ha visto cambiar a cadetes, los ha visto progresar. El general tiene una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad de estancamiento. En realidad nadie puede saber quién puede acabar convirtiéndose en un Schwarzkopf o un MacArthur. ¿Quién era Schwarzkopf? ¿Alguien? Bueno, pues es el apellido de este señor. 2 años después de que Pete Carroll me llamara para hablar del grit, fui a Seattle. Quería ver con mis propios ojos a qué se refería al decir que los Seahawks estaban creando la cultura más con más grit de la NFL. ¿Ok?
Por aquel entonces ya había leído Win Forever, su autobiografía, en la que habla de cómo descubrió el poder de la pasión y la perseverancia en su propia vida. Personalmente he aprendido que si visualizas una meta y no la abandonas, puedes alcanzar cosas asombrosas en la vida. Mi experiencia es que en cuanto las visualizas con claridad, las puedes materializar a golpe de disciplina y esfuerzo. Ambas cosas van de la mano. Una vez las has visualizado, estarás ya en camino de alcanzarlas. Dependerá de la diligencia con la que lo hagas. Hacérselo entender a los jugadores es una ocupación constante. ¿Ok? Y buenos días a Teresita, que anda por acá. Lupita, tienes tu micrófono abierto y Teresita, qué bueno que las dos quieren leer en voz alta. Adelante. Días. Ay. Buenos días. Acuérdense, el micrófono abierto es penalización. Aquí no es West Point que los tratamos bonito. ¿Eh? También he escuchado a... Ay, no, ¿dónde nos quedamos? Ay, ya. También he escuchado a Pete hablar sobre el grit y la cultura en sus numerosas entrevistas y presentaciones. Una tuvo lugar como invitado de honor en el auditorio de la Universidad del Sur de California, cuyo equipo de fútbol americano, los Trojans, entrenó y al que condujo a ganar 6 de las 7 finales de campeonato que disputó a lo largo de 9 años. ¿Hay una novedad? ¿Qué estás aprendiendo? Le preguntó a un entrevistador. Pete respondió que había descubierto mi investigación sobre el grit y que se le parecía mucho al método que ha estado empleando como entrenador durante décadas. En nuestro programa, ahora yo tengo duda, ¿es investigación del grit, es este libro o es por ahí un archivo de papers? ¿Qué onda? Ya me confundí. Voy a copiar esto y se lo voy a preguntar a Perplexity. Eso es del libro Grit. La investigación se refiere al libro o hay un paper sobre el grit que sea el estudio de Angela Duckworth. Investiga y sorprende. Por favor. Muchas gracias. Va a trabajar. Muy bien. Lo ilustró como con un ejemplo. Pete respondió que había descubierto mi investigación sobre el grit y que le parecía mucho el método que ha estado empleando como entrenador durante décadas. En nuestro programa, mis colaboradores fomentan la cultura del grit. Mediante innumerables oportunidades competitivas, intentamos que los jugadores tengan más grit e intentamos enseñarles a perseverar. Porque intentan. Con ejemplos les demostró cómo manifestar su pasión. Señor, usted no intenta, ya lo logró. Bien, lo ilustró con un ejemplo. En los entrenamientos, los Seahawks juegan para ganar. Los jugadores de las líneas ofensivas y defensivas compiten unos con otros en la misma feroz agresividad y el intenso deseo de derrotar al rival que se da en un partido. El ritual de entrenar cada semana a un nivel tan competitivo adoptado, los partidos de los miércoles, se remonta a Anson Dorrance. Pitt devoró su libro sobre el entrenamiento deportivo cuando estaba creando su propio método. Si solo lo reduces a quien está ganando y quien está perdiendo, no ves lo esencial. Son los tipos a los que nos enfrentamos quienes hacen que seamos lo que somos. Nuestros oponentes, explicó Pete, son los que crean los retos y que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Ok?
Quienes no pertenecen a la cultura de los Seahawks no suelen captarlo. Los recién llegados no lo entienden enseguida, pero con el tiempo les ayudamos a verlo, comentó Pete, para él esto significa compartir de la manera más transparente posible todo lo que les pasa por la cabeza, sus objetivos, el razonamiento de su enfoque. Si no les hablara de ello, no lo sabrían, pensarían, voy a ganar, voy a ganar o voy a perder, como que no saben. Pero cuando de ello, lo bastante acabado, a ver, no entiendo nada de esto. Para él, esto significa compartir de la manera más transparentemente posible todo lo que se les pasa por la cabeza en sus objetivos, el razonamiento de su enfoque. Y dice, si no les hablara de ello, no lo sabrían. Y yo pensaría, voy a ganar o voy a perder. Pero cuando hablamos de ello lo bastante claro, acaban valorando por qué compiten. Ahora sí, nomás aprenda a leer. Pitt admitió que algunos jugadores tienen más cosas que enseñar que las que pueden aprender. Earl Thomas, por ejemplo, el cierre de la defensa de los Seahawks es el tipo más competitivo y con más grit que uno se pueda imaginar. Se esfuerza y entrena con una intensidad extraordinaria. Se le concentra, estudia en la situación, hace todo cuanto debe hacer. Pero la magia de la cultura es que el grit de un jugador puede ser un modelo de conducta para otros. A diario, Earl demuestra de muchas formas distintas quién es. Si el grit de cada jugador aumenta el del resto con el tiempo, es lógico que se produzca lo que el científico social Jim Flynn llamó efecto multiplicador social. En cierto sentido, es la analogía motivacional del cubo infinito formado por espejos reflejándose unos a otros, que Jeff Bezos construyó el niño, una persona fomenta el grit de otras, por lo que es... No, otra vez. ¿Por qué estás leyendo? Si el grit de cada jugador aumenta el del resto, con el tiempo es lógico que se produzca lo que el científico social Jim Flynn llamó efecto multiplicador social. Ok, te copiaste el dato de... ok. En cierto sentido, es la analogía motivacional del cubo infinito formado por espejos reflejándose unos a otros que Jeff Bezos construyó de niño. Una persona fomenta el grit de otras, por lo que estas le inspiran más grit y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Qué tiene Earl Thomas que decir sobre ser un Seahawk? Mis compañeros de equipo, es lo que dice el señor, ¿no? Mis compañeros de equipo me han estado alentando desde el primer día. Me están ayudando a mejorar y viceversa. Tienes que valorar de verdad a los compañeros de equipo que están dispuestos a trabajar duro, a aceptar el método de entrenamiento, a no conformarse nunca con otra cosa que no sea seguir evolucionando. Es increíble ver hasta dónde estamos llegando con nuestra humilde actitud. Cuando por fin llegó el momento de visitar el lugar donde los Seahawks se entrenaban, mi curiosidad se había multiplicado. Ganar la gran final varios años seguidos es tremendamente difícil y sin embargo, los Seahawks, aunque pareciera imposible, habían vuelto a ganar la Super Bowl, ¿no? Bueno, pero en la celebración de ese año, al contrario de las de los años precedentes, festejadas por los hinchas de Seattle, con un desfile triunfal de color azul y verde, el más multitudinario en la historia de Seattle, se oyeron gemidos, llantos, rugidos, rechinar los dientes, por lo que los comentaristas deportivos consideraron la peor decisión en la vida de la historia de la NFL. Te la resumiré. Cuando quedaban 26 segundos para terminar el partido de los Seahawks, estaba en posesión de la pelota y se encontraban a una yarda de ganar el partido mediante un touchdown.
Todos esperaban que Pitt optara por una carrera. No solo la zona de anotación estaba muy cerca, sino que además en los Seahawks jugaban Marshall Lynch, considerado el mejor corredor de la NFL, la liga profesional estadounidense. Pero Russell Wilson, el quarterback de los Seahawks, lanza un pase, la pelota es interceptada por los Patriotas de Nueva Inglaterra, se llevan el trofeo a casa. ¿Eh? Eso pasó. Como la 49ª Super Bowl era solo el tercer partido de fútbol americano que veía entero de toda mi vida, el segundo había sido el partido del campeonato de la NFC que los Seahawks habían ganado la semana anterior. No puedo ofrecer una opinión experta de si optar por un pase en lugar de por una carrera fue el epítome de una estimación equivocada del entrenador. Lo que me interesa más cuando llegué, lo que me interesaba más cuando llegué a Seattle era la reacción de Pete y del equipo. Ese fracaso, ¿cómo lo procesé? Al ídolo de Pete, el entrenador de baloncesto John Wooden, le gustaba decir, un éxito nunca es definitivo, un fracaso nunca es fatídico. Lo que cuenta es el coraje. A ver, lo que yo quería saber era cómo se mantiene la cultura del grito solo después de una victoria, sino también en los momentos siguientes a una derrota, de donde Pete y los Seahawks sacaban el coraje para seguir adelante. Al verla ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que mi visita no podía haber sido más oportuna. En primer lugar, tenía la cita con Pick en su despacho. Sí, el lugar tenía una vista panorámica, pero no era enorme ni lujoso, y la puerta, por lo visto, estaba siempre abierta, dejando que la música de rock se propagara a todo volumen por el pasillo. Angela, ¿qué puedo hacer por ti? Me preguntó, inclinándose hacia mí. Le expliqué mi motivo. Ese día había ido como antropóloga para tomar notas sobre la cultura de los Seahawks. Si tuviera un casco de fútbol americano me lo habría puesto. Al oír a Pete, se entusiasmó. Al oírlo, Pete se entusiasmó, como era de esperar. Me contó que la cultura no tenía relación con una sola cosa, sino con millones de ellas, con millones de detalles. Era una cuestión de esencia y de estilo. Después de pasar un día con los Seahawks, coincidí plenamente con él. Me di cuenta de ello por innumerables detalles. Cada uno era factible y al mismo tiempo podía olvidar o ignorar con una pasmosa facilidad. Y aunque los detalles fueran innumerables, había algunos temas en ello. El más evidente era el lenguaje. Uno de los ayudantes de Pete Carroll dijo en ocasión, hablo Hablo carolés con fluidez. Y hablar carolés es hablar con fluidez el lenguaje de los Seahawks. Competid siempre. En la vista se puede competir o no. Competid en todo cuanto hagáis. Soy Seahawks. Todos los días de la semana, a todas horas. Acabadlo, todo lleno de fuerza. Mantener un diálogo interior positivo. El equipo es lo primero. Ok. Durante el día que pasé con el equipo, no sabría decir cuántas veces un jugador, un ayudante, un cazatalentos nos ofreció con entusiasmo una de estas frases, pero lo que sí puedo decir es no haber oído una sola variación. Una de las expresiones favoritas de Pete no es no quiero oír sinónimos. ¿Por qué no? Si queréis comunicarnos bien, tienen que ser claros con las palabras que usas. Todo el mundo que conocí ese día salpicó sus palabras con carolismos o carollismos. Ah, de Carol. Ok, ya. Y aunque nadie tuviera la energía atómica adolescente del entrenador jefe de 63 años, el resto de la familia de los Seahawks, como le gustaba llamarse a sí mismo, contaba con deseos como él de ayudarme a descifrar el significado de estas expresiones. Competir no es lo que pienso que es. No triunfar por encima de otro, una idea que nunca me ha acabado de convencer.
Competir significa la excelencia. Competir viene del latín compite, perdón. Me explicó Mike Jervis, el competitivo surfista convertido en psicólogo experto de alto rendimiento deportivo, uno de los colaboradores de Pitt en la creación de una cultura. Bueno, pues ese era un surfista. Significa literalmente esforzarse juntos, competir. Su sentido original no tiene nada que ver con la derrota de otro. Mike me dijo que los dos principales factores para fomentar la excelencia en uno y en el equipo son un apoyo enorme y enriquecedor y retos incesantes que te empujan a mejorar. Cuando me lo dijo, lo vi de pronto con claridad. Los padres solidarios y los exigentes son psicológicamente sensatos y animan a los hijos a emularlos. Pero no hay ninguna razón para no creer que un líder solidario y exigente no esté haciendo lo mismo. Empezaba a comprenderlo. Para este equipo profesional de fútbol americano, no es solo una cuestión de derrotar a los equipos, sino de ir más allá de lo que hoy eres capaz de hacer para mejorar mañana con un poco más. Es una cuestión de excelencia. Para los Seahawks, competir siempre significa ser todo lo que podáis ser, sea lo que sea que esto signifique para vosotros. Hacedlo lo mejor posible. Después de una de las reuniones, uno de los entrenadores auxiliares, dándome alcance en el pasillo, me dijo, hey, ven, ven, ven. No sé si alguien te mencionó lo de acabar. ¿Lo de acabar? No. Una de las cosas en las que realmente creemos es la idea de acabar algo sintiéndonos fuertes. Y luego me puso varios ejemplos. Los Seahawks acabamos un partido sintiéndonos fuertes, jugamos hasta el último segundo, dándolo todo. Los Seahawks acabamos la temporada llenos de fuerza, al igual que al finalizar cualquier entrenamiento. Pero, ¿por qué acabar con fuerza? Le pregunté. ¿No tendría más sentido empezar también sintiéndose fuerte? Sí, contestó el entrenador, pero, escucha, Ángela, empezar algo con fuerza es fácil, y para los Seahawks acabar algo no significa literalmente acabar. Claro que no. Acabarlo con fuerza significa también estar concentrado en algo y hacerlo lo mejor posible en cada momento, desde el principio hasta el final. Al cabo de poco me di cuenta de que no solo Pete estaba preconizando estas ideas. En un momento dado, durante la reunión con más de los 20 entrenadores auxiliares, todos los asistentes se pusieron de pronto a cantar en una cadencia perfecta. No nos quejamos, no nos lamentamos, no ponemos excusas. Era como estar en un coro de barítonos. Lo iniciaron cantando proteged siempre el equipo y lo concluyeron entonando sed puntuales, proteged siempre el equipo, no nos quejamos, no nos lamentamos, no nos ponemos excusas. Bueno, muy bien. Nosotros también tenemos nuestras frases, señor Pitt. Gracias, Ángela. Ok. Les conté que después de leer el libro de Pitt, yo también decidí ser puntual. Por el momento, apenas lo he conseguido. Les confesé mi comentario, provocó algunas risitas. Por lo visto, no era la única que lo estaba intentando. Esta confesión les hizo que un entrenador me recalcara por qué era importante ser puntual. O sea, preciso, las palabras, el uso. Lo haces por respeto, por los detalles, por la excelencia. Bien, vale, ya lo pillo, le respondí, ya lo entendí, ya lo capiche. Al mediodía di al equipo una charla sobre el grit. Fue después de haber hecho unas presentaciones similares a los entrenadores y a los cazatalentos y antes de hablar ante toda la plantilla de ayudantes. Cuando la mayor parte del equipo ya se había ido a comer, uno de los Seahawks me preguntó qué podía hacer con su hermano pequeño. Me contó que era muy inteligente, pero que en un momento dado sus notas empezaron a bajar. Para incentivarlo, le había comprado una consola Xbox. No. Y había dejado
y que había dejado sin desenvolver en la habitación de su hermano. El trato era que cuando le mostrara un boletín de notas llenos de sobresalientes, podría desenvolver la consola. Al principio, el ardid pareció funcionar, pero de pronto las notas de su hermano pequeño volvieron a bajar. ¿Debería darle una consola de todos modos?, me preguntó. A lo mejor no es capaz de sacar sobresalientes, comentó otro jugador. Sacudí la cabeza. Por lo que me has contado, es evidente que tu hermano es lo bastante inteligente como para sacar sobresalientes, pero si no la saca es porque no se les pega la gana. Antes lo hacía. Es un chico listo, de verdad que lo es, asintió el jugador. Cuando aún estaba reflexionando sobre mi respuesta, Pete intervino. En primer lugar, ni se te ocurra darle la consola, exacto, sentenció Pete con un verdadero entusiasmo. Motívale, vale. Este es el primer paso, lo primero que debes hacer. Después necesita que le echen una mano, que alguien le explique lo que debe hacer, en especial para volver a sacar buenas notas. Necesita un plan de acción que les ayude a averiguar cuáles son los siguientes pasos que dará. Este consejo me recuerda algo que Pete dijo al inicio de mi visita. Cada vez que tomo una decisión o le digo algo a un jugador, pienso, ¿cómo trataría a mi propio hijo? Se movieron las fotos. Me asusté. ¿Sabes lo que se hace? ¿Sabes lo que se hace mejor? No, ¿sabes lo que sé hacer mejor? Soy un gran padre y en cierto sentido esa es mi forma de entrenar. Al final del día esperé en el vestíbulo el taxi que vendría a recogerme. Pete me acompañó para asegurarse de que no hubiera ningún contratiempo. Me di cuenta de que no le había preguntado directamente dónde él y los Seahawks sacaban el coraje para seguir adelante después de haber tomado la peor decisión de la historia. Pete dijo más tarde en la revista Sports Illustrated que no fue la peor decisión, sino el peor resultado posible. Explicó que como cualquier otra experiencia negativa y positiva, se convierte en una parte de ti. No voy a ignorarla, me enfrentaré a ella y cuando me venga a la cabeza, cavilaré sobre la decisión y seguiré adelante y además las usaré. Claro que las usaré. Justo antes de irme, me giré levantando la vista. A 6 metros por encima de mí estaba escrita en letras cromadas de 30 centímetros de altura que alzaba la palabra carácter. En mi mano sostenía la bolsa azul y verde de los Seahawks, llena de regalos, entre ellos un puñado de pulseras azules de plástico en las que destacaban en verde la sigla LOB, como Love. Love our brothers. Amemos a nuestros hermanos. Mm, ok. Oh my God. Conclusión. A ver, lo terminaremos la conclusión. No, es larga la conclusión, no es cortita. Sí, no, no, no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 páginas. Y no nos alcanza el tiempo. Bueno, pues entonces el libro termina con love, con amor, ¿eh? Love our brothers. Ahí está. Love our brothers. Ahí termina el libro. Ok, viene la conclusión, que no nos da tiempo de leer ahorita en 10 minutos, obviamente, porque no nos vamos a tardar 2 minutos por... No, no tenemos tiempo.
¿Qué se llevan de este libro? Casi termina, ¿eh? O sea, no es como que la pregunta final, falta la conclusión, que empieza a decir, vamos a quedarnos picados. En este libro he hablado del poder del grit para ayudarte a desarrollar tu potencial. Lo he escrito porque lo que alcanzamos en el maratón de la vida dependerá enormemente de nuestro grit, de nuestra pasión y perseverancia ante las metas a largo plazo. Obsesionarnos con el talento nos impide ver esta sencilla verdad. Este libro ha sido mi forma de invitarte a tomar un café conmigo para contarte, me hubieras dicho desde el principio, Ángela, para contarte lo que sé. Casi he terminado. Me gusta concluir con unas ideas de modo de colofón. La primera es que el grit puede aumentar. Veo dos formas de conseguirlo. Una consiste en hacerlo por ti mismo, de dentro a fuera, y cultivar tus intereses. Adquiere la costumbre de ponerte retos a diario para sobresalir en alguna habilidad. Puedes vincular tu trabajo con un propósito que vaya más allá de ti y aprender a tener esperanza cuando la situación parezca no tener remedio. Y la otra es aumentar el grit de fuera adentro, con la ayuda de los padres, los entrenadores, los profesores, los jefes, mentores, amigos. Para desarrollar tu grit es fundamental, lo siento, la ayuda de otras personas. Mi segunda idea, a modo de conclusión, es sobre la felicidad. El éxito, si se evalúa por quien gana el National Spelling Bee, quien se gradúa en West Point o quien encabeza el departamento de ventas anuales, no es lo único que importa. No cabe duda de que también queremos ser felices y aunque la felicidad y el éxito estén relacionados, no son lo mismo. Tal vez te preguntas, si tengo más grit y triunfo más en la vida, ¿seré mucho menos feliz? Y ahí nos quedamos en la página 300. Listos. Cultura del grit, modelos de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro. Muy bien, vamos a ver la conclusión el lunes, porque hoy parece que es viernes. Hoy es viernes. Bueno, dudas, comentarios, preguntas a Ángela. Le podemos hacer preguntas a Ángela, ¿eh? Díganme qué quieren que le preguntemos a Ángela y se lo preguntamos. Sabes que estaría bien padre que sin todas las historias o con historias más como más simples, sin tantas cosas técnicas, estaría padre que escribiera un libro para para darle más publicidad, bueno, no más publicidad, pero más a los niños o a los jóvenes acerca de esto, acerca de por qué es importante y cómo generarlo, cómo sostenerlo, cómo crecerlo. El libro trae, o sea, sí se ve que es una investigación de años el libro, pero sacando las pepitas así valiosísimas, creo que sería muy bueno también inculcarlo, así como se ha inculcado, no sé, que el tener buenos hábitos les da mucha posibilidad de tener una buena vida. Creo que esta parte del grit también sería algo que no se fomenta tanto, no se dice tanto de,
te engarra, aguanta, no sé, a mí se me hace como esto, ¿no? Como el aguante, como garra es como el aguanta lo que sea. Y obviamente esta época es una época que para los chicos no necesitan aguantar mucho porque no hay mucho que aguantar, todo está muy sencillo para ellos, muy bonito, todo es fácil, ¿no? No digo que para todos, pero para la generalidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacerles ver que es bien padre esta sensación de me esfuerzo, aguanto, aguanto? O sea, es como a lo mejor si quieres verlo como em, pues te estás autoinfligiendo un sufrimiento de decir, voy a volverme positivo o voy a volverme aguantador solo por disciplina. Estaría muy padre. O sea, buscar el desarrollo de la disciplina. Pero más de la, ajá, sí, buscar el desarrollo de la disciplina, pero más bien disciplinarte para ser aguantador, que es lo que yo siento que ella mucho sostiene que es el grit, ¿no? O sea, son personas que la pasión, o sea, obviamente tiene que haber una pasión y tiene que haber un arrojo, un carácter especial para poder decir, eh, va a haber cosas difíciles y de todas formas esas no me van a vencer. Y entonces, a veces, como los niños no saben lo que significa una situación difícil, em, o los jóvenes, y tal vez ni nosotros, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, yo pienso la gente que se va al ejército, pues a lo mejor son sus primeros contactos con, me tengo que aguantar que me digan te parta a las 5 de la mañana, no la hora que quieras, ¿no? Tipo esas cosas, no sé, como el aguantar cuando te vas a disciplinar, ajá, porque la disciplina es como, una cosa es la disciplina y otra cosa es tener grit para tener disciplina, pienso. Y eso sería muy bonito. Te digo, a lo mejor no con tantas historias o con unas historias más, sin meterle lo que ella investigó, lo que ella descubrió, sino los ejemplos, sería muy padre poder Ajá, más jugar. fácil para ellos. Sí. Sí, sí. Sí, está padre para que, oye, sí, pues para que tengan algo que leer más inspirador, más que los ponga a pensar de, no, es que debo de tener crédito porque mira, a Hugo, Paco y Luis. Sí, eran Hugo, Paco y Luis. ¿Quién eran Hugo, Paco y Luis? Ándale, algo así. ¿Quiénes eran Hugo, Paco y Luis? Ah, los patitos. Los sobrinos de MacPato. Ah, ok. No, es que sí pudo Hugo, sí pudo Paco. Oye, pero sí es buena idea, ¿eh? Teresita, hazlo. Va. Ok. ¿Qué Hay un más libro, les? hay un libro que se llama algo así como historias para dormir para niñas valientes o historias para dormir para niños. Un ratito que tomes café, si quieres. Ujú. Sí, tía, gracias. Esos libros hablan de niños bueno, de ahora adultos que sufrieron cosas en su, en su niñez y Ajá, cómo las superaron. Entonces, no sé, se me ocurriría que, pero dándole énfasis a triunfaron porque aguantaron vara, ok. ¿no? Pienso. Sí, es una opción. Yo recuerdo que dependiendo qué tan difícil fuera la cosa, hay una especialista que se llama Julia Borbolla. No sé si las ubicas. No, me suena, pero no, la verdad es que no. Bueno, es especialista en niños, ¿no? Y dice que cuando hay eventos muy traumáticos en niños de poca edad, el trabajo más importante que hay que hacer es en
el adulto, porque con el niño puede trabajar, es lo que ella dice que hace con los niños, y tiene un equipo muy grande de terapeutas y psiquiatras y todo esto. Entonces dice que hay que hacer que ese evento se vea como nomás se pasaron de lanza conmigo muy fuerte y ya, que se fue, pero no dejarlo que viva como un proceso tan traumático porque se puede solucionar, se puede ir diluyendo, este, y que para ellos seas como, ay, qué mala onda que hizo esto, sí, sí, muy mala onda, porque después se les olvida a los niños. Eso es muy interesante lo que ella explica sobre eso. O sea, trabajar como para disolver el evento y seguir. Y justo después llegan de, ay, sí, yo me acuerdo de ti, esto que lo otro, y sí. ¿Y por qué nos veíamos, eh? Ay, quién sabe. Eso también está interesante porque se trabaja en esa parte de eliminar y después crear esa fortaleza que tú estás comentando de lo valiente. Qué bueno que me acordé de eso para comentártelo. Pues muy bien, Susi, Lupita, Carlita, José Manuel. Perseverancia. Bueno, ¿en qué cosas tienen ahorita perseverancia? En seguir viva y en tener un propósito de vida, a pesar de todo. Claro que sí, Luz, Susi, pero tú estás todos los días con buenos ánimos, con o sea, también nos compartes y nos contagias. Hola, perdón, me sacó, ¿Qué pero te ya estoy sacó? aquí. Zoom me ¿Estás de sacó vuelta? y estoy de Ay, vuelta, disculpen. qué raro. Espero que no haya sido yo. Si yo fui, lo siento. Siento como que se me fue el internet, pero no me di cuenta. Mm, Ya no escuché lo de Julia Borbolla. ¿Cómo? Cuando empezaste a explicar lo de Julia Borbolla, fue cuando lo último que escuché. Perdóname. Pues bueno, ella es una experta para tratar a los niños que han sufrido traumas fuertes. Entonces dice que ella trabaja para que ese evento sea como que uno de más donde se pasaron de lanza conmigo. O sea, en pulverizar ese momento y después formar esa fortaleza, información, carácter, para tenerlos más, eh, pues más atentos, más vivos, pero sí se trabaja esa parte de la fortaleza. Y está bien, ojalá puedas, buscar algo Claro. de ella y escucharla porque sí, es muy bueno en esa parte. Mm, sí, sí, sí. Ok. Me gusta lo leído en este libro. Sí, este, ¿y cómo le haces para mantenerte ahí? De no Y decir, ya me crecer, cansé, ya no lo voy a hacer. y crecerlo, porque si hay una escala, significa que uno puede subir en la escala. No nomás es como decir, pues ya esto es lo que te toque y ya. No es como de es tu tipo de sangre y ya ni modo te amolaste. Esa es. Sino es una escala que se puede crecer, ¿no? Sí, aparte me imagino también que llegando hasta lo más alto de la escala para ese momento de tu vida, puedes decir, ok, viene otro. Y a este nuevo momento le pongo la escala menor porque estoy empezando y voy a volver a llegar a esa escala. O sea, como que te vas escalando
y escalando o haciendo más largo, duradero, pero vas eh, continuamente moviendo el nivel Sí, de te está saliendo de exigencia. tu zona. Ujú. De hecho, con el libro que estamos leyendo ahorita a las 7, se correlaciona mucho eso, ¿no? O sea, esta parte donde ellos van diciendo, o sea, te vas comprometiendo, vas diciendo qué vas a hacer y lo vas haciendo sin meterte en el victimismo y sin meterte no hacerte responsable de cosas. Exacto. Hola, mi Susi, ya ni te saludé, perdón. Pues muy bien. Pues bueno, pues vámonos al siguiente